Ahí vamos a empezar con el capítulo 3. El capítulo 2 hablábamos acerca de que la mujer no puede tomar autoridad frente a la congregación. El apóstol Pablo dice que no puede tener una posición de autoridad frente a todos los hermanos, las mujeres. Y él da sugerencias ahí, ¿verdad? Es decir, enseña y le dice a Timoteo: yo no permito que la mujer enseñe dentro de la iglesia. Ha habido tanta controversia, ¿no?, en cuanto a si la mujer puede pastorear o no puede pastorear, pero la Biblia no enseña eso, que la mujer puede ser pastora, ni la esposa del pastor puede ser pastora, porque a las esposas de los pastores en otras iglesias le dicen pastora, la pastora, pero no tiene ese privilegio. El que ha sido llamado es el pastor. Y la mujer, como ayuda idónea, colabora con el pastor, ¿verdad?, en las cosas de la casa y en los privilegios de la iglesia. Allí colabora con el Señor. Ahora, entonces, Pablo dice que no debe de tener autoridad dentro de la iglesia y nos da dos razones. Adán fue creado primero. Por eso dice Pablo, no puede ser la mujer que esté primero y después el hombre. Y Eva fue la primera que pecó. Es decir, el problema más grande del mundo lo empezó la mujer, que es el pecado. Entonces, esto nos llevaría a pensar que cualquier hombre puede ser pastor. Y Pablo en este capítulo 3 nos va a enseñar que no es así. Porque recuerden que la carta fue escrita a Timoteo para resolver problemas en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso había hombres que estaban predicando, pero no estaban predicando el Evangelio. Y estaban en contra de las enseñanzas bíblicas, porque estaban enseñando herejías y estaban enseñando cosas que no eran inspiradas por Dios. Entonces dice Pablo, no puede ser cualquiera entonces. Y vamos a ver algunos requisitos ahora para quien quiere ser pastor. Pero analizando el carácter, porque no se trata de la habilidad que puede tener alguien puede ser elocuente para hablar y estar enfrente aquí hablando, y usted puede decir qué bonito, ¿verdad?, que habla el hermano. No se trata de eso. Y se trata del carácter de la persona. Son más cosas internas de un ser humano que exteriores, como requisito que pone aquí, o las calificaciones. Entonces, y estas calificaciones no tienen que ver con el pasado del pastor, tienen que ver a partir de donde empieza a pastorear, a partir de que es creyente, en su vida de creyente. El pasado no importa. Allá en el pasado pudo ser borracho, pudo ser delincuente, pudo ser lo que quiso ser, y no importa, porque para el Señor es en el momento que venimos y somos llamados. Entonces, estos requisitos tienen que ver con el carácter que tiene el pastor. Ahora, una de las cosas importantes es que debe ser su propio deseo, ser pastor, no deseo de los demás. Yo no le puedo decir a mi hijo: mira, yo soy pastor, tú tienes que ser pastor. No es así. Tiene que ser su propio deseo. Entonces,
también, porque ahí dice la palabra anhela, no se refiere a un deseo pecaminoso, sino a un buen deseo, ¿no? Pero ese anhelo debe de ser no para tener fama, no para tener una buena posición, no para que lo vean vestido bonito, no para que tener dinero, hacerse rico, ¿verdad? Con la congregación, no es por eso, sino la tarea del pastor es servir. La tarea del pastor es servir. Igual que Jesucristo, pues, Jesucristo él dijo, yo no he venido para que me sirvan, he venido para servir a los demás. Por ejemplo, en Marcos 10:45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesucristo vino a servir. Y ese también debe ser la idea pastoral, servir a los demás, ¿no? Hay algunos que se han hecho famosos porque salen en la televisión y bueno, y se han hecho muy ricos porque pues ordeñan a las ovejas y no le dejan ni un poquito de leche a las ovejas, ¿no? ¿Se han fijado ustedes que los que tienen vacas tienen la vaca ahí aparte, ¿no? Pero cuando van a ordeñarla, ¿qué hacen? Sacan el ternero, ya que lo tienen allá por otro lado, el ternero solo lo dejan que toque las tetas para que la vaca baje la leche. Y ahí quitan el ternerito, lo amarran por otro lado y el ternero se queda. ¿Y por qué será? No, ¿verdad? Hay pastores que así son. ¿Verdad? Han pensado que la vida pastoral así es, para tener toda la leche y para que los demás se queden sin nada, ¿no? No es así. Entonces, en el versículo 1 encontramos que ya lo vimos el domingo pasado, la palabra obispo. En el griego es episcopo, que quiere decir el que administra o gobierna o dirige de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, no es de acuerdo a su propio criterio. Los pastores, para pastorear, necesitamos estudiar la palabra, buscar en la Biblia. No vamos a decir cualquier cosa, tenemos que ir a las doctrinas bíblicas y enseñarlas, alimentar el rebaño. Encontramos la palabra pastor también, que significa, bueno, la palabra poimen, que es en el griego, que significa enseñar o alimentar o cuidar el rebaño. Entonces la tarea del pastor es alimentar el rebaño, cuidar el rebaño. Y si hay una ovejita que es rebelde, hay que quebrarle la pata, ¿no? Para que deje de andar de rebelde y mantenerla cerca del pastor para que se acostumbre, ¿no? a hacer caso, ¿no? Entonces, una de las tareas pastorales también es corregir, ¿no? Ahora, la tarea del pastor, alimentar, cuidar. El anciano es la palabra anciano significa alguien que está maduro, significa que necesita madurez para pastorear. Y la palabra obispo significa administrar, gobernar la iglesia, de manera que todo vaya caminando bien. Mi hijo me decía, el papá me dice, ¿cómo podemos hacer para que en la iglesia donde yo me congrego, cuando se congregaba en Colorado, cómo puedo hacer para que la iglesia aquí donde yo me congrego, me dice, que tenga mejor orden? Hay que hacer programas, calendarios, hay que planificar para que todo vaya caminando bien. Aquí no lo permite el pastor eso, sino que el día domingo dice, usted va a leer la palabra, usted va a hacer esto, va a hacer de los que están sentados ahí. No se han preparado los hermanos para hacer las actividades, ¿no? Y debe de haber una buena administración, ¿no? En eso
enviar al rebaño de tal manera que tenemos días de actividad, qué es lo que hacemos, quién lo va a hacer, quién va a administrar, todo eso tiene que estar anticipado, ya planificado y ponerlo en acción. Vamos a ver las características de los líderes espirituales. Pero cuando estudiaba las características del pastor, son las mismas también que son para todos los creyentes. Es decir, en otros pasajes de la Biblia que fueron escritas a las iglesias, también es la misma recomendación que le hacen a los creyentes. Entonces, porque algunos creyentes dicen, no, miren, el pastor no está cumpliendo, pero también los creyentes no están cumpliendo con los requisitos que les pide el Señor como creyentes. Entonces, versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí en el versículo 2 tenemos varias características que las vamos a ver un poco ligero, pero la palabra es necesario, la palabra en griego, la palabra es necesario, en este versículo, en el griego, significa que es obligatorio. Entonces, los creyentes, como pastor, estoy obligado a cumplir con estos requisitos. Y dice la palabra, bueno, que estas características no son por haber estudiado en un instituto de teología, o ser un buen orador, un buen predicador, no significa el carácter que debe de tener el pastor, ni la posición social, académica que tenga el pastor. No es eso. Ahora, una de las características es irreprensible. Esta palabra literalmente significa nada que pueda ser usado en su contra. La palabra irreprensible. Que el pastor no tenga de qué lo tenga acusado, ni los de afuera ni los de adentro, es decir, fuera del mundo ni adentro, la iglesia. Porque tenemos recomendaciones para el pastor, tanto para dentro de la iglesia, para dentro de la familia y para fuera de la iglesia también. O sea que es algo que necesitamos pensarlo, ¿no? Cuando vamos a hacer una cosa. Pero no significa perfecto. El pastor no puede decir que soy perfecto, ¿no? Puedo pecar igual a ustedes, cometer errores, igual que ustedes. Ahora, no significa que soy perfecto, porque entonces, si me voy para 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10, ¿qué dice ese versículo? Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios. Dios está diciendo si ustedes pecan. Igual que ustedes, cometo errores también. Pero, en la medida que sea posible, trato de estar corrigiendo todo lo que está mal dentro de mí. Alguien significa que alguien que no le puedan echar nada en cara. Nada en cara. ¿Sí? Cuando voy a comprar tamales, hay una señora ahí que siempre puede hablar de los aleluyas, de los creyentes, para ver si me enojo yo.
yo solo me le quedo viendo y le estoy oyendo. ¿Por qué me voy a poner a discutir con alguien que no va a ninguna iglesia? No va ni siquiera a la católica. Entonces, pero está la provocación, ¿no? Queriendo enojar al creyente. Y yo solo me le quedo viendo, ¿verdad? Y entonces, y hay algunos que están por ahí y me dicen, pero no son todos. Bien, entonces vemos, entonces no significa que somos perfectos, pero no vamos a caer en trampas de Satanás tampoco, ¿verdad? Ahora, vamos, y les dije al principio que son también características para los creyentes. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Para que sean irreprensibles, sencillos e intachables, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipenses para que sean irreprensibles, sencillos, intachables, para que podamos ser luz en el mundo. Necesitamos corregir aquellas cosas que son contrarias a estas características, ¿no? Porque dice, porque ustedes resplandecen en el mundo, son luminares en el mundo, necesitan ser la luz del mundo. Entonces, tenemos que corregir errores, ¿no? Muchas veces. Porque dice Pablo que al final, una persona que es irreprensible y que nadie le puede decir nada en contra de él, al final Pablo dice, no he trabajado en vano. Y qué bien se siente, ¿no? El pastor cuando alguien le platica de otro creyente, pero le platica en bien, ¿no? Pero qué tristeza es cuando le platican en mal, porque la mayoría de gente afuera, casi que cuando lo llaman a uno, mire, y le preguntan por alguien, y digan, a ver qué es lo que hizo el hermano. Porque casi solo los feos le sacan, ¿no? Las cosas buenas casi no lo ven los demás. Pues yo sé que ustedes solo cosas buenas hacen, ¿verdad, hermano? Entonces, dice que el pastor debe ser alguien que sea ejemplo a seguir en medio de una generación maligna, ejemplo a seguir en medio de una generación maligna, una vida consistente con la palabra de Dios. No nos podemos poner a frente a predicar aquí bonito y vivir una vida contraria, no es así. No es así. Vamos a ver otra característica. Vamos un poco rápido porque el tiempo va veloz también. En cuanto a su matrimonio del pastor, el matrimonio del pastor debe ser fiel, marido de una sola mujer, marido de una sola mujer. Es decir, el corazón del pastor debe estar solo en su mujer, no hay muchas. Todas las mujeres son bonitas, ¿no? Pero todas esas otras mujeres son para otros, no para mí, ¿verdad? Mi mujer, mi esposa bonita, aquí está, frente, aquí, ¿verdad? Ahí está. Tengo que tener solo vista para él, no para los demás. Aquí tenemos dentro de la congregación, todas las mujeres son bonitas, pero tengo que verlas como hermanas en Cristo, no como otra cosa, ¿no? Ahora entonces,
Algunos han interpretado que los pastores no pueden ser solteros cuando interpretan este versículo, ¿no? No, un pastor soltero, puede haber pastores solteros también. Es decir, que sea maduro en la fe, ¿verdad? Y que no esté casado, porque quedaría descartado. El apóstol Pablo era soltero, ¿no? Pero fue un gran hombre, ministro de Dios, apóstol, llamado a evangelizar al mundo y establecer iglesias. Y miren qué trabajo que hizo el apóstol Pablo. Escribió el 70% de las cartas del Nuevo Testamento. Era soltero. Y soltero era Timoteo, ¿verdad? Que también estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Y este hombre, entonces Pablo dice, bueno, le está diciendo a los que son casados, no pueden fijarse en otras mujeres, tienen que ser fieles. Ahora, en el griego significa hombre de una sola mujer. Cuando hemos andado evangelizando aquí en la pista, una vez nos sacó, quizás para que no lo evangelizaran, nos empezó a sacar la vida de los pastores. Un pastor de tal lugar, dice, le quitó la esposa a uno de los miembros de la iglesia. Y el miembro de la iglesia lo corrieron de la iglesia. Qué triste, ¿no? Que se llegue uno a hablar con alguien y rezar con eso, ¿no? Y por otro lado, nos salieron en otra casa, al pastor le quitaron la mujer. Lo dejaron solito ahí. Un miembro de la iglesia se la quitó. Qué triste, ¿no? Porque la obra del Señor, es afectada tremendamente, ¿no? Yo como esposo no soy perfecto, ¿no? No soy perfecto. Pero entiendo que debo ser fiel a mi esposa. Ahora, veamos la siguiente característica: sobrio, que está bajo el dominio propio, es decir, que tiene control de sí mismo, ¿no? Que no se deja llevar por cualquier cosa, equilibrado, libre de pensamientos extremos. Y estos pensamientos extremos es una actitud pasiva y al final una actitud explosiva. Esos coléricos, ¿no? Que explotan con tantito, no tiene que ser así. No tiene que también una persona sobria, no tiene que estar pensando en los placeres carnales, ¿no? Sino en una alta moral espiritual. Tiene que estar pensando, ¿no? En la persona sobria. Lo contrario a lo sobrio es ebrio. Hermanos, ¿y cómo actúan los ebrios? ¿Cómo actúan los ebrios, los que andan borrachos? Siempre andan queriendo pelear, ¿no? Siempre andan queriendo pelear. Entonces, significa que el pastor necesita control, porque si no, no duraría en la iglesia. En la iglesia hay bastante gente peleona, ¿no? Y si el pastor es peleón, se agarran a pelear, entonces, ¿cómo va a terminar la iglesia, no? Conocí a un señor que cuando estaba sano, sin bebida alcohólica, era bien pasivo, ¿no? Y uno le platicaba, ¿es cierto que usted tiene más mujeres? No. Yo solo tengo una. ¿Y quiere a su mujer? Sí, la quiero mucho. Pero cuando se tomaba un trago, se disparaba y le decía a la mujer, ya no te quiero. Tengo 3 mujeres tengo. Se disparaba porque andaba bajo el control de ¿qué? Del alcohol.
Entonces, esos son pensamientos extremos, ¿no? Entonces, el pastor no puede actuar así. En 2 Timoteo 4, versículo 5, dice, pero tú sé sobrio en todo, a tener control en todo, soporta las aflicciones. Un pastor no tiene que estar estar quejándose por todo, ¿no? Vienen aflicciones a la vida del pastor igual, ¿no? Y es más, el pastor está para consolar a todos, pero el pastor no tiene quien lo consuele. No tiene quien lo consuele, es más triste todavía, ¿no? Y por eso es que necesita tener características como esa. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el consejo para Timoteo. Sé sobrio en todo. No te vayas a enojar con los hermanos, porque los hermanos van a tratar de enojarte. Entonces, tenemos que tener control de las emociones, tanto en las tristezas, las alegrías, y toda cosa que le pueda pasar a uno, no tiene que tener control. Siguiente característica, prudente. La palabra prudente significa que debe ser discreto y sabe darle valor apropiado a las cosas para no quedar mal con su ministerio. Y debe de tener, no debe de tener una conducta tonta, pues. En Proverbios capítulo 3, versículo 21, dice, hijo mío, sea prudente y no pierdas de vista la discreción, porque ellas te llenarán de vida y te adornarán como un collar. Tienes que ser discreto. Discreto. Si una hermana o un hermano te cuenta algo, no lo andes contando. Si quieres solamente dentro de ti. ¿Sí? Es decir, tienes que tener una vida con un dominio propio, ¿no? ¿Sí? Ahora, otro de las características decoroso. Esta lleva la idea de decente y ordenado y respetable. La palabra en griego es kiosmo, que significa cosmético, ¿no? Los cosméticos, las mujeres se las ponen en la cara pero de una forma ordenada, porque si las ponen en una forma desordenada, en lugar de verse bonitas, se van a ver como payasos, ¿no? Esa palabra cosmético significa poner todo en orden. Y la palabra contraria es caos, significa todo el desorden. Ahora entonces, el consejo de Pablo para la iglesia de Romanos fue la siguiente: comportémonos con el decoro de quien vive en pleno día. Nada de orgías, ni de borracheras, nada de lujuria, ni de desenfreno, nada de contienda, ni de envidia. Entonces el pastor no puede andar de borracho, no puede andar de parrandero, nada de lujuria, de mujeriero, nada de pleititos, contienda, nada de envidias, queriendo las cosas ajenas, ¿no? No debe de ser eso, ¿no? Ahora entonces, porque si no se vería el ministerio en un caos, ministerio pastoral. ¿Sí? Y hay algunos que han caído
descrédito, ¿no? Por eso, porque son desordenados. Ahora, entonces tienen un desenfreno, ¿no? En su vida no saben controlar su vida. Otra de las características hospedador es una persona que está dispuesto a abrir las puertas amigablemente a los demás, las puertas de su casa a los demás. Algunos dicen, no, es que yo no tengo el don, no tengo el don de recibir a los demás. Yo siempre me acuerdo de la hermana Luisa, mi esposa. Hermana, yo estaba nuevecita en el Señor cuando la hermana Luisa todavía estaba viva, y como la iglesia no tenía pastor, me mandaban allá al puente a dar unas reflexiones. Ahí se reunía un grupito de hermanos. Y la hermana, desde que lo veía uno llegar, no hombre, era un amor de hermana, bienvenido, querido hermano, le daba la mano, siéntese por este banquito, un poco duro, pero siéntese. Un buen recibimiento, ¿no? Con un buen saludo. Ahora entonces, el pastor, la familia pastoral debe de ser hospedadores, ¿no? A los hermanos que llegan a la casa. Claro, no significa que hospedadores que pase la noche ahí en la casa. Puede ser, pero el hospedador significa recibir a alguien bien. Recibir a alguien bien. Nos contaba el hermano Roque que había un hombre que cuando lo visitaron unos creyentes le dijo, quédense a comer, vaya. Que ellos ya se iban cuando vieron que ya era la hora del almuerzo. Y dice que se quedaron a comer. Pero le dieron el privilegio al hijo del pastor a orar por los alimentos. Y le dije, papá, ¿yo qué voy a decir? Le dijo el hijo, ¿va? Siempre lo que decimos siempre, cuando oramos en la comida. Y dije, ¿qué dijo? Te doy gracias, Señor, pero no sé por qué siempre viene esta gente incómoda aquí. Entonces, no eran hospedadores, ¿verdad? Porque dicen, no, repite lo que decimos siempre. Ya cuando llegaban a visitarlos, se quejaba después, y el hijo, oye, ¿por qué son tan incómodas esta gente? Ahora entonces, significa que el pastor dice en Hebreos capítulo 13, versículo 1, pero esto es para todos los creyentes. Todos los versículos que les estoy leyendo son para creyentes, para todos los creyentes, no solo para el pastor. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Imagínate tú hospedar un ángel en tu casa. Qué bonito, ¿no? Cuando Abraham lo visitaron los ángeles, digo, no se van a quedar. Voy a hacer un almuerzo. Y se fue a matar el ternero gordo y dice, les preparó comida. Iban para Sodoma y Gomorra a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero Abraham los recibió de maravilla, ¿no? Otro de las características, acto para enseñar. Acto para enseñar. El pastor tiene que tener la capacidad de enseñar de una manera sistemática la palabra de Dios. No solo para alimentar las ovejas, sino también para defender la fe contra los falsos maestros. Este es un requisito clave entre el pastor y el diácono. Bueno, el diácono no es un requisito que pueda enseñar, pero no significa que no pueda hacerlo, porque los diáconos en el Nuevo Testamento enseñaron algunos y predicaron algunos.
Pero un requisito para el pastor que no debe faltar es el don de enseñar, la capacidad de enseñar, de ministrar, porque ¿qué significa pastorear el rebaño? Alimentarlo. ¿Y con qué se alimenta el rebaño? Aquí no se alimenta con zacate, hermano, como se le echa a las vacas y a los bueyes, no, aquí se alimenta con la palabra de Dios. Que tenga la capacidad para enseñar la palabra de Dios. Entonces, fíjense bien que Felipe era diácono, pero miren el trabajo de Felipe después de servir en la primera iglesia, ¿no? En Jerusalén, como fueron esparcidos, Felipe se fue, vemos, y empezó a predicar. Y Felipe se encontró en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles con un hombre que iba leyendo la Biblia y no la entendía. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a este hombre. Y dice que abriendo su boca, comenzando desde las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús, porque Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué voy a entender si nadie me explica? Y dice que Felipe se acercó y empezó a abrirle, empezó a hablarle desde el Antiguo Testamento sobre Jesús. Le empezó a hablar de Isaías 53. Entonces vemos que el diácono puede enseñar también. No dado al vino, otra de las características, que no sea borracho, porque es mal testimonio. Prohíbe la bebida alcohólica la Biblia, hermano. No prohíbe tomarse una copa de vino, ¿no? Se la puede tomar alguien. A Timoteo le aconsejó Pablo: si estás enfermo del estómago, tomate una copita ahí para que te entone el estómago y se te mueran las lombrices, ¿no? Pero, ¿saben qué es lo que prohíbe la Biblia? Las borracheras. ¿Sí? Las borracheras, cuando ya el hombre está borracho y empieza a decir cosas que no son coherentes. Yo soy más hombre que las mujeres, dicen algunos. No, eso es lo que prohíbe la Biblia. Tomarse un traguito como remedio, no. Pero aquellos que han sido borrachos y han venido a la iglesia y que tenían el vicio bien arraigado, el consejo es que no se lo tomen, porque si no van a caer en el problema otra vez. Entonces, que no sea borracho, no dado al vino. En Efesios capítulo, antes de que eso, mejor el consejo de Pablo es en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si alguien desea de tener una vida espiritual mejor, sea lleno del Espíritu Santo. Y deje de andar hablando locuras con el guano, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque el vino trae disolución, o sea, pleito, las embriagueces. Entonces, la bebida alcohólica puede llevar a una conducta violenta, fuera de control. El pastor debe de tener una conducta amable, Siguiente característica: no pendenciero. Es interesante, ¿no?, que esta característica esté después de no se embriaguen, no se emborrachen. Porque imagínense ustedes, los borrachos casi siempre andan buscando pleitos, no pendenciero. Un pendenciero es una persona que le gusta pelear, por todo pelea, ¿sí? Por todo pelea. Oremos, me dijo una hermana, oremos. ¿Y por qué vamos a hablar de
invitó a orar. ¿Por qué vamos a orar? Oremos, me dijo, para que la vecina se muera. No, le dije yo, la oración no la puedo hacer. No la puedo hacer. ¿Y por qué? Le dije, oh, nosotros debemos de orar por otras cosas. ¿Qué? ¿Cuál es el problema con la vecina? Barre la cuneta, me va a dejar el poco de basura a la puerta. Y ya no la aguanto. No vamos a orar, digo, para que se convierta mejor, para que sea creyente y después se lleve bien con usted. Como a los 3 meses me hizo una llamada, porque yo ya no la volví a ver. Me hizo una llamada y me dice, hermano, me dice, quiero dar una buena noticia. La vecina se convirtió, me dice. Ay, gracias a Dios que el Señor contestó la oración. Y ahora hacemos culto juntas, me dice. Qué bonito, ¿no? Qué bonito la respuesta del Señor. Ahora, no pierde el cielo. En 2 Timoteo 2:24 dice, quien sirve al Señor no puede ser pendenciero, o sea, peleón. Al contrario, debe ser amable con todos, sufrido, buen educador. Por eso el pastor debe de ser un ejemplo, ¿no?, en la congregación. No peleón. Yo creo que no tengo enemigos aquí en la iglesia, ¿no? Si alguno está enemigo mío, dígamelo para que arreglemos las cuentas. Yo creo que tratar de llevarme bien con todos. Entonces, y no voy a poder terminar, pero ni siquiera el versículo 3, pero dice, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Ser codicioso significa que le gusta tener las cosas que otros tienen. ¿Sí? Pero eso de ser codicioso, casi todo el mundo no puede tener esos malos deseos, ¿no? Las mujeres dicen que ese vestido que anda esa me gusta. A mí me quedaría mejor, más bonito, me vería en mi cuerpo. Yo no sé por qué esta lo compró, yo lo iba a comprar y empieza, ¿no? Ya que ahí se le ganó el pleito. Pero los pastores también en el último tiempo, en estos tiempos, se han vuelto codiciosos. Han sacado tantas falsas doctrinas para hacer que la gente caiga en la trampa de dar dinero. Porque ellos quieren tener dinero, tener control, hasta de la administración personal de cada creyente. ¿Cuánto ganas vos? Tanto. Me vas a dar la cola del cheque, ¿verdad? A lo que les pagas el cheque, para ver si es cierto. Porque de eso tenés que darle el diezmo. Y algunos se han hecho millonarios y han caído en descrédito porque los gobiernos lo están apretando, ¿no? Y les están supervisando los bienes. Algunos tienen aviones, tienen carros de lujo, tienen, buena casa, ¿no? Mansiones. De esa gente está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Y no solamente se trata de codiciar dinero, sino otras cosas. En Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces aquí tenemos un versículo donde habla de no codiciar tantas cosas, ¿no? La mujer de tu prójimo, ¿sí? Al pastor no le está permitido decir, la mujer que yo tengo ya no me gusta, me gustaría la mujer de otro hermano. No es posible que un pastor tenga ese pensamiento, ¿no? La Biblia dice que no. Ahora, sino amable, apacible,
sino amable y apacible, lleno de gracia. Lleno de gracia. Eso significa amable y apacible, ¿no? Porque se va a encontrar uno con gente que no anda de buen humor, ¿no? Y lo que trata es de darle bofetadas a cualquiera, ¿no? Pero lleno de gracia significa tener buen trato con toda la gente, ¿no? Porque si Cristo mostró gracia para con nosotros, hermanos, nosotros debemos demostrar gracia para con los demás. A veces la situación o la vida de los hermanos está caminando mal y a veces no tiene humor, sino que tiene malo. Un buen humor, sino un malo. Y a veces dan en desgracia y a veces lejos de caerle bien la plática, le cae mal, ¿no? Entonces, el pastor tiene que ser una persona apacible y no trata de entrar en conflicto con los demás. Y por eso Pablo escribió en la carta a los Colosenses: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Debemos demostrarnos con esas características a los demás. Y debemos de comprender a los demás también. Entonces se me terminó el tiempo. Vamos a quedarnos aquí en el versículo 3. El hermano que me sigue pues va a continuar ahí, ¿no? Hablando acerca del pastorado. Eterno y buen Padre celestial, pedimos una bendición especial para la congregación, para la iglesia. Pedimos, Señor,